Muy buenas tardes, somos alumnos del tercer año de la carrera de Bioimagenología. Hoy yo les voy a presentar las distintas proyecciones para la columna cervical. Primero, el tamaño del chasis será de 18 por 24 y no olviden colocar protección sobre las áreas sensibles del paciente. Para el posicionamiento del paciente, el paciente va a estar echado, sentado o de pie, cualquiera de esas tres opciones que el paciente más le permita. Va a estar recto, alineando la línea media sagital al rayo central y al receptor de imagen. Angulamos el cuello del paciente para que subir levemente el mentón. ¿Esto para qué? Para evitar superposición de la mandíbula inferior del paciente con los cuerpos vertebrales. El rayo central incidirá con una angulación de 15 a 20 grados en sentido cefálica al borde superior del cartílago tiroides. La distancia foco-película será de 100 centímetros y la colimación será a los cuatro lados hasta los bordes cutáneos y por superior e inferior a los bordes del receptor de imagen. Lateral de vértebras cervicales. Para una lateral de vértebras cervicales vamos a utilizar un chasis de 24 por 30. La posición del paciente será colocar al paciente en una posición lateral verdadera recta. Angulamos la línea media coronal con el rayo central y el receptor de imagen. Intentamos bajar lo más posible, lo más que le sea posible los hombros al paciente y subimos levemente el mentón para esto evitar la superposición de las primeras vértebras cervicales. Pero no tanto, ya que si la subimos demasiado habrá superposición por la parte posterior, por el occipital. El rayo central se incidirá al nivel de la séptima vértebra cervical o prominente, a su lado posterior. La distancia será de 150 a 180 centímetros y la colimación será a los cuatro lados hasta los bordes cutáneos del cuello y ya sea superior o inferior hasta los bordes del receptor de imagen. Y aconsejar que no haya rotación del paciente por la parte torácica o de la cabeza del paciente. Oblicua posterior y oblicua anterior. En esta proyección utilizaremos un chasis de 18 por 24 y la posición del paciente vamos a ubicarlo recto con una angulación de 45 grados tanto de la cabeza como del tórax. Esto para evitar cualquier rotación del paciente. Los brazos lo más caídos posibles que se le permita al paciente y uno de los hombros apoyando cerca del tablero o buquimural vertical. El rayo central varía dependiendo a si es oblicua anterior o oblicua posterior. El rayo central en oblicua anterior incidirá sobre el borde anterior del cartílago tiroides, con una angulación de 15 a 20 grados en sentido caudal. Y para oblicuo posterior, el rayo central será diferente, ya que será una angulación de 15 a 20 grados en sentido cefálico, que incidirá en el borde superior del cartílago tiroides. La distancia foco-película será de 50 a 80 centímetros y la colimación laterales hasta los bordes cutáneos del cuello y para la colimación tanto superior como inferior hasta los bordes del receptor de imagen.
de mi parte vamos a ver lo que es la columna dorsal. Entonces vamos a ir practicando cómo se puede hacer las proyecciones respectivas. Una proyección antero-posterior. Vamos a utilizar una placa de 35 por 45 centímetros. Esto va a ser a nivel vertical en relación al eje de la columna vertebral, en este caso de la parte dorsal. Entonces, al paciente lo tenemos puesto y vamos a ir poniendo con relación en la parte superior. Entonces, vamos a tener al paciente en posición de cúbito dorsal. Vamos a precaver de que tenga los brazos extendidos hacia la parte de abajo, los dos lados. ¿De acuerdo? Vamos a tener un apoyo sobre una pequeña almohada para que vaya tomando una temperatura en la cabeza. Posteriormente eso vamos a poner el tubo de rayos X más o menos a 1 metro aproximadamente sobre el punto de intersección que va a ser. Entonces, vamos a ver que se va a hacer una proyección donde se va a hacer el rayo central, va a ir perpendicular al eje de la mesa, más o menos a 8 a 10 centímetros con relación a la escotadura yugular, tomando como una comunicación más o menos de unos 8 a 10 centímetros con relación al eje de la columna vertebral a los diferentes lados, teniendo en cuenta que va a ser más o menos a 3 centímetros por encima de la articulación del hombro que va a estar el receptor de imagen. Tomando en cuenta también que para la toma de la flexión vamos a hacer flexionar los miembros inferiores para que tenga mejor comodidad del paciente. Entonces, con esa posición adecuada se tiene que verificar que las articulaciones de la cadera estén en contacto siempre con la mesa del receptor de imagen. Entonces vamos ahora a hacer la proyección lateral izquierda vamos a hacer con el paciente. Entonces el paciente vamos a ponerlo en posición de cúbito dorsal, a la cual le vamos a hacer poner en posición lateral. Entonces verificamos que el paciente esté en la línea media de la mesa de examen con los pies flexionados, los dos brazos hacia adelante, flexionado más o menos a 90 grados. Para este caso, si vamos a tener una posición de eje o un chasis de 35 por 43 centímetros en forma vertical en relación al eje de la columna vertebral dorsal. Bueno, entonces vamos a tener un rayo central que va a estar a una distancia foco-receptor más o menos a 6 centímetros hasta el punto de coincidencia. Vamos a tener el rayo central más o menos a nivel de la séptima vértebra torácica, que eso significa más o menos a 18 a 21 centímetros de la C7 que viene hacia abajo. Entonces, más o menos a 8 a 10 centímetros de lo que va a ser la escotadura yugular, haciendo una línea imaginaria hacia la parte posterior. Entonces, vamos a tener el rayo central a esa altura para hacer la placa respectiva. Bueno, vamos a ver lo que es ahora la proyección oblicua posterior derecha. En este caso, vamos a verificar que el paciente esté inicialmente en posición de cúbito lateral. A eso, al paciente vamos a tomar lo que es el brazo que está en contacto con la mesa, extendido y flexionado hacia adelante. El brazo que está cercano al tubo de rayos X va a estar hacia atrás, como en este caso. Entonces, lo mismo, vamos a tener un rayo central, ¿ya?,
con una foco de distancia, focos de sector, más o menos a 1 metro. Y de la misma manera vamos a ver que esté a una distancia para que el rayo central sea perpendicular al receptor de imagen. En este caso, en el paciente, vamos a ver que el rayo central va a estar igualmente a altura de T7, que más o menos para este caso va a ser unos 8 a 10 centímetros por debajo de la escotadura yugular. Tracemos una línea hacia la línea posterior. Entonces, será aquí el rayo central que vamos a ir a tomar la imagen. Verificamos que para la evacuación del paciente vamos a pedir al paciente que flexione levemente. ¿De acuerdo? Entonces, más que todo para la estabilidad del paciente. Entonces, los pies tienen que estar un poco flexionados para una adecuada flexibilidad, una adecuada estabilidad del paciente. Entonces, ahora vamos a hacer una flexión oblicua anterior derecha para ver al paciente. Tenemos que poner en la misma situación en posición lateral, pero ahora verificamos que el brazo que está contiguo al tubo de rayos X va a estar por delante, y el brazo que esté por detrás, que está en contacto con la mesa, va a estar hacia atrás y posterior. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener una angulación más o menos de unos 20 centímetros de angulación más o menos, con relación al eje perpendicular. Entonces vamos a tener una angulación de 20 centímetros. El receptor de imagen lo mismo va a ser un receptor de 35 por 43 en sentido vertical, lo cual vamos a verificar que esté igualmente más o menos a 3 centímetros por encima de lo que es la articulación del hombro en los ambos lados. Hacemos una proyección que va a tener el receptor de imagen en sentido vertical a el eje de la columna dorsal. Entonces, el rayo central va a estar perpendicular al receptor de imagen, dando el receptor de imagen a nivel de T7, lo que significa más o menos de la C7 unos 18 a 21 centímetros más o menos hacia abajo aproximadamente. Entonces, el rayo central va a ser más o menos a T7 por debajo de la C7 unos 18 a 21 centímetros hacia abajo. Verificando siempre de que el paciente esté con los hombros en sentido oblicuo y la cadera de la misma manera. Probablemente se puede hacer una proyección oblicua, pero de bipedestación, en cuyo caso al paciente le vamos a poner en sentido erecto. Tiene que ser apoyado sobre 2 pies con el peso adecuado, de la cual vamos a ver uno de los brazos va a estar casi tocando la parte de la cabeza, y el otro brazo va a estar tocando la cadera específicamente. Va a ser una angulación más o menos de 20 grados que vamos a hacer la angulación para que exista la proyección. La proyección más o menos se va a hacer a 100 centímetros igualmente. El rayo central va a estar de la misma manera ubicado a nivel de la T7, lo cual va a tener una combinación igualmente a nivel de la articulación del hombro, a unos 2 o 3 centímetros más arriba, y vamos a tener de 13 a 15 centímetros con relación a lo que es el eje de la columna vertebral. Básicas de columna lumbar. Para todas estas proyecciones utilizaremos un chasis de 35 por 43 en sentido longitudinal y 30 por 35 en pacientes más pequeños. La colimación será a los 4 lados del área de interés, tomando en cuenta los bordes superiores del
proyecciones será una mínima de 100 centímetros. Proyección AP o PA de columna lumbar. Para la posición del paciente será en cúbito supino, con las rodillas flexionadas ligeramente. La cabeza estará apoyada sobre una almohada para la comodidad del paciente. Esta proyección también puede hacerse en un cúbito ventral o en una posición erecta. La posición de la región a explorar será alinear la columna con la línea media cervical de la mesa. Debemos verificar que tanto el torso como la pelvis no están rotadas para obtener una buena proyección y debemos colocar los brazos al lado del cuerpo o preferiblemente encima del tórax. El rayo central será perpendicular a la columna con un receptor de imagen de más grande, 45 por 43, irá a nivel de la línea de las crestas ilíacas. En esta podremos observar las vértebras junto con el sacro e incluso con el coxis. En un receptor de imagen más pequeño, que es el de 30 por 35 centímetros, el rayo central irá 4 centímetros por encima de la cresta ilíaca, tomando de referencia el borde inferior de los arcos costales. En esta podremos observar la columna lumbar en toda su extensión. Posición oblicua posterior o anterior de columna lumbar. Para la posición del paciente estará en una posición semisupina, puede ser anterior o posterior, derecha o izquierda. Posición de la región a explorar. Rotaremos el cuerpo a 45 grados, alineando la columna con la línea media de la mesa. Flexionaremos la rodilla para la estabilidad del paciente. Colocaremos un soporte radiolúcido detrás de la espalda y de la pelvis para sostener la posición y que el paciente no se mueva para la proyección. El rayo central será perpendicular al receptor de imagen con una distancia de 100 centímetros. Será centrado a 4 centímetros por encima de la cresta ilíaca, tomando en cuenta el borde inferior de los arcos costales, y 5 centímetros hacia adentro de la espina ilíaca anterosuperior, tomando en cuenta la perpendicular entre el rayo central y el receptor de imagen. Lateral de columna lumbar. Para la posición del paciente estará en una posición lateral verdadera, con las rodillas flexionadas y alineadas junto con los tobillos. Colocaremos un soporte en la cabeza para la comodidad del paciente y un soporte entre las rodillas para que el paciente no se mueva durante la proyección. La posición de la región a explorar será alineada con la línea media de la mesa y con un soporte radiolúcido debajo de la cintura para evitar la incomodidad del paciente y mantener la posición. El rayo central será perpendicular al eje longitudinal de la columna lumbar. Tendremos dos tipos de rayos centrales, que será en un receptor de imagen más grande de 35 por 43 centímetros. Se estará ubicada en la línea media de la cresta ilíaca. En esta podremos observar a las columnas lumbares junto al sacro y al coxis. En un receptor de imagen más chico de 30 por 35 centímetros estará dirigido a 4 centímetros por encima de la cresta ilíaca, también tomando como referencia el borde inferior de los arcos costales. Posición lumbosacra de columna lumbar. En la posición del paciente estará en una posición lateral verdadera, con las rodillas flexionadas y un soporte entre las rodillas y el tobillo. También tomando en cuenta el espacio que hay entre la cintura y la mesa, colocaremos un soporte para evitar el espacio vacío que se crea entre ambas estructuras y obtener una posición lateral verdadera. El rayo central será
hay una pequeña existencia entre estas dos estructuras, se tendrá una angulación de 5 a 10 grados en sentido caudal. Estará dirigido 4 centímetros por debajo de la cresta ilíaca y 5 centímetros hacia dentro de la espina ilíaca antero-superior. Vamos a seguir continuando con las siguientes proyecciones. En este caso vamos a realizar una proyección axial AP de saco. Posición del paciente. Bueno, primeramente indicamos a nuestro paciente que debe estar, en una posición de cúbito supino. Se debe colocarse una almohada debajo de la cabeza para que el paciente esté cómodo. Y también debemos colocar un apoyo debajo de las rodillas. Central va a ser con una angulación de 15 grados que va a ingresar en el plano medio sagital, al punto medio entre el nivel de la síntesis del pulso. Entonces, tenemos la distancia fuente receptor de imagen va a ser 100 centímetros. 100 centímetros. ¿Qué va a ser ligero más o menos? La coordinación va a ser hacia los 4 lados del área de interés. Y la respiración se debe tomarse una radiografía en respiración, debe ser en expiración. Proyección axial AP de coxis. Primeramente indicamos a nuestro paciente que debe estar en una posición de cúbito supino. El rayo central va a ser con una angulación de 10 grados en sentido caudal. 5 centímetros por encima de la síntesis del pulso. La distancia fuente receptor de imagen es de 100 centímetros. La coordinación debe ser hacia los 4 lados del área de interés. La respiración, se debe tomarse una radiografía en expiración. Posición lateral del sacro. En la posición del paciente, nuestro paciente debe estar en una posición de cúbito lateral, con la rodilla flexionada. Debemos poner una almohada debajo de la cabeza y también debajo de la cintura y entre las rodillas. Esto para que le vean esa cadena. El rayo central va a ser perpendicular al receptor de imagen, centrado entre 8 a 10 centímetros por detrás de la espina ilíaca anterosuperior. La distancia fuente receptor de imagen va a ser de 100 centímetros y el chasis que se va a utilizarse es de 24 por 30. La colimación debe ser hacia los 4 lados del área de interés y la respiración, se debe tomarse una radiografía en expiración. Posición lateral de coxis. En la posición del paciente, el paciente debe estar en una posición de cúbito lateral. Debemos colocar una almohada debajo de la cabeza y también debajo de la rodilla. Las piernas deben estar extendidas. La rodilla debe estar flexionada. El rayo central va a ser perpendicular a la mesa de la radiografía. Centrado entre 8 a 10 centímetros por detrás de la espina ilíaca anterosuperior. El chasis que se va a utilizarse es de 18 por 24 y la colimación debe ser hacia los 4 lados del área de interés. La distancia fuente receptor de imagen va a ser 100 centímetros. Y la respiración, se debe tomarse una radiografía en expiración.